Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. Buenas tardes, pues hoy seguimos con física, este, y van a seguir las fórmulas. Entonces ayer, pues introduje lo que es el movimiento. Y hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de las leyes que gobiernan dicho movimiento. Este, en la física hay varias ramas. Una de estas ramas es la física de Newton o newtoniana, que es la que vamos a discutir un poquito más. No vamos a entrar a mucho detalle a física cuántica ni nada de eso. Buenas tardes. Entonces, este, nos lo vamos a pasar un poquito leve. Y vamos a comenzar con las leyes de Newton. Él escribió un volumen entero, pero básicamente vamos a explicarlo de manera breve. Entonces, todo el universo, absolutamente todo el universo, se rige por tres leyes fundamentales, ¿sí? Cuando se trata del movimiento, todo el universo a nivel nuestro, no a nivel atómico, pero a nuestro nivel, se rige por tres leyes del movimiento, ¿sí? La primera ley del movimiento se le conoce como inercia. ¿Y quién descubrió estas leyes? Pues nosotros ya las experimentábamos, pero no se habían articulado. Y el primero en articular estas leyes fue el físico, matemático, filósofo, de todo un poco, Isaac Newton, ¿sí? Él básicamente inventó el cálculo para poder desarrollar y poder explicar todo esto. Existe la leyenda que supuestamente le llegó la inspiración cuando una manzana le golpeó la cabeza en la casa de su infancia. Ah, esto no es 100% real, pero es un bonito cuento. Él básicamente fue el que descubrió también que la luz blanca se puede descomponer en diferentes tipos de luz y y que básicamente hay espectros visuales. Entonces, esta persona no solamente le hacía las matemáticas, sino que también a la química. Él era uno de esos fervientes creyentes en la alquimia. La alquimia es el precursor a la química. Y en la alquimia existía la creencia de que podrían convertir cualquier sustancia en oro. Entonces él, por ejemplo, no le daba mucha importancia a sus descubrimientos de física, pero sí a sus descubrimientos de alquimia, que en realidad no lo llevaron a ningún lado, y más que nada su fama y su puesto en la sociedad pues básicamente viene de la física, ¿no? Él fue huérfano de papá y como todo huérfano, pues el padrastro no lo quería. Él se tuvo que ir a los 16 de su casa, estudió en la Universidad de Oxford. Ah, durante la plaga negra tuvo que regresar a su casa. Fue donde les digo que inventó cálculo. Era una persona muy introvertida, él nunca se casó, él no tuvo hijos. Así que pues todo su tiempo se lo dedicó a los números.
Entonces, la primera ley del movimiento que él explica se le llama la ley de la inercia y básicamente nos dice que todo objeto se va a mantener en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa altere ese estado. Nosotros coloquialmente decimos que algo inerte es algo que no se mueve, pero en la física algo inerte es algo que se mantiene en un estado de constancia. Entonces, si un objeto está a una velocidad constante, ese objeto es inerte. Si un objeto no se desplaza, ese objeto, Buenas tardes, maestro. buenas tardes, ese objeto es inerte. Entonces, en la física, la inercia básicamente es ese estado constante, ¿sí? Entonces, ese estado se va a mantener o ese equilibrio se va a mantener hasta que una fuerza externa no lo cambie. Entonces, a eso es a lo que se le llama la primera ley o la ley de la inercia, que básicamente que un estado va a mantenerse en equilibrio, perdón, un objeto va a mantenerse en equilibrio hasta que este equilibrio se rompa por una fuerza externa, ¿sí? Les doy un momento para copiar. This meeting is being Sí, se refiere a más fuerte. Entonces, básicamente, nosotros o todo objeto está en un estado de equilibrio o llega a un estado de equilibrio. Entonces, si aplicamos una fuerza y esa fuerza es lo suficientemente para alterar el estado de equilibrio, pues básicamente va a cambiar su estado. Pero si aplicamos una fuerza y esa fuerza no es suficiente, pues el objeto no se va a mover. Entonces, o no va a dejar de moverse. Entonces, la fuerza que se aplica debe ser lo suficiente para, para alterar el estado del objeto. Y eso básicamente es lo que va a explicar la segunda ley. Pero esto se ata también a lo que les comentaba ayer acerca de la relatividad. De que, por ejemplo, yo viajo en mi auto y en el asiento del conductor hay una bolsa. Entonces, todo lo que se mueve adentro del automóvil, absolutamente todo lo que va dentro del automóvil, va viajando a 70 millas por hora. Ahora supongamos que por necesidad freno de repente, aplico la presión al freno, los frenos chillan. Entonces, todos los objetos que no están amarrados continúan su trayectoria a 70 millas por hora. Eso quiere decir que el auto se detiene, pero los objetos no. Entonces, esa bolsa que va en el asiento de pasajeros va a continuar su trayecto a 70 millas por hora y va a chocar con el tablero o se va a salir por el parabrisas. Esto es lo que ocurre también cuando no llevamos el cinturón de seguridad. Al haber un impacto o al haber un frenón, el auto se detiene, pero como no estamos pegados al auto, nosotros seguimos la misma trayectoria de 70 millas por hora y es cuando salimos volando. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre. Aquí vemos esa ley de la inercia, aplicada, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que primero todo mundo estamos en ese equilibrio y después ese equilibrio se rompe en una de las partes, pero no en otras, ¿sí? Lo mismo ocurre, cuando nos atropellan. Ya ven que los zapatos se quedan ahí. Es básicamente el mismo concepto.
Ya le puedo cambiar. Espéreme, Cierto, profe, espéreme. Sí. cierto, maestro, ¿por qué Sí, ya. siempre que hay un accidente los zapatos salen al humano? Sí, es por lo mismo, de que básicamente no se aplicó esa fuerza a los zapatos y pues los zapatos en sí no están pegados al cuerpo. Profe, ¿puede Entonces, poner la foto, por favor? Le voy a tomar una foto que... un momento. Entonces, eso es lo que pasa, donde básicamente, este, a la persona se le aplica fuerza, entonces a los zapatos no, y los zapatos se quedan en su lugar, porque los zapatos nosotros los levantamos con el empeine del pie. Entonces, cuando se nos impacta, eso es lo que ocurre. Ahora, aquí en este caso, aquí en el dibujito esta persona va en la bicicleta a una velocidad constante, ¿sí? Se atraviesa el perro y frena de repente. Entonces, al frenar de repente, la bicicleta se detiene, la rueda de adelante se detiene, la rueda de atrás sigue su trayectoria, la persona sigue su trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta la bicicleta por inercia y la persona se sale volando por inercia. Entonces, continúan su trayectoria, tanto la llanta de atrás como la persona, hasta que otras fuerzas como la gravedad o el suelo hace que se detengan, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que pasa en este caso. Y aquí es donde podemos ver de manera práctica la aplicación de la primera ley, ¿sí? Entonces, un objeto se va a mantener en equilibrio, o sea, se va a seguir moviendo o o va a estar en su lugar, perdón, hasta que una fuerza externa altere ese equilibrio y lo haga moverse o lo haga detenerse. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, así es como funciona la primera ley. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero él frenó los frenos de adelante, por eso la bicicleta se levantó y lo expulsó, porque si hubiera frenado con los frenos de atrás, no hubiera caído. No necesariamente, porque también tiene que ver qué tan fuerte frenó. Porque una vez más, él no va pegado a la bicicleta. Entonces, en un frenón de repente, él sí se va a seguir moviendo. No importa si la bicicleta frenó nada más atrás o adelante. En el ejemplo aquí, pues nada más frenó la llanta de adelante. Eh, Pero en general, básicamente, dependiendo qué tan rápido vayamos, puede ocurrir esto. Porque nosotros no estamos pegados a la bicicleta. es que yo he tenido accidentes y uno, el, no sé, como que el que pucha más rápido es la de enfrente y por eso es que uno decae, pero también si uno, bueno, le hiciera los dos, obviamente no se va a caer, sí se va a ladear, pero va como poner un pie al suelo, pues. Es que no, depende de qué tan rápido vaya uno. Depende de qué tan rápido vaya uno. Porque les digo, no estamos amarrados a la bicicleta. Mm, Entonces, Pues,
Este, Usually, when anyone is deep into a solve a specific problem, could be exhausting. ahorita no es hora de practicar inglés. O si van a practicar inglés, apaguen el micrófono. Entonces, aquí, si nos fuéramos deteniendo poquito a poquito, no ocurriría esto. Y aún así ocurre, ¿sí? Porque no sé si se dan cuenta que de todas maneras, cuando uno frena, aunque sea despacito, uno se va un poquito para adelante, ¿sí? Eso quiere decir que todavía tardamos nosotros en detenernos. Igual cuando nosotros aceleramos en el carro, sentimos ese empujón hacia adelante, porque nosotros seguimos en nuestro lugar, ¿sí? Mientras que el carro es el que empieza a avanzar y el carro es el que nos, empuja, porque básicamente todo está en equilibrio hasta que ese equilibrio se altera. Y puede ser leve o puede ser grave, ¿sí? Es porque el que tuvo el frenón es como la bicicleta, ¿verdad? Y nosotros vamos a esa velocidad también y nosotros no aplicamos como el frenón sobre nosotros. Por Exacto, eso sale uno volando, ¿verdad? exactamente, sí, exactamente. Así es. Este, Porque cuando vamos acelerando en la bicicleta, poquito a poquito vamos creando ese equilibrio. Entonces llega un momento donde ya estamos equilibrados tanto nosotros como la bicicleta. Y a la hora de que frenamos, ese equilibrio se rompe. Entonces la bicicleta frena, pero nosotros no. Y es como salimos volando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Les doy un momentito para copiar. El dibujo lo pueden hacer con monitos de palo. Para la primera ley, nosotros lo único que debemos hacer es entenderla. No se van a hacer cálculos. Para la segunda ley, sí vamos a hacer cálculos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me adelanté un poquito. Ah, al fenómeno de resistencia al movimiento se le llama pues inercia. Inercia, como les digo, es ese balance de no querer alterar el estado y de que básicamente la fuerza que se aplica de manera exterior tiene que ser lo suficientemente fuerte, vaya la redundancia, para alterar ese estado. Entonces, básicamente todo se resiste al cambio. Y esa resistencia al cambio, esa constancia, ese balance, es a lo que se le llama inercia. ¿Sí? Ahora sí, la segunda ley dice que hay una proporción entre la masa de un objeto y la aceleración y la fuerza. Ahora vamos a definir la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. El peso es la fuerza de la gravedad que recibe este objeto. Nosotros en el planeta Tierra básicamente basamos la cantidad de masa con el peso en la Tierra, ¿sí? Pero, pero, son dos cosas diferentes.
Entonces, de hoy en adelante, oh, pues, de hoy en adelante, nos vamos a referir a la cantidad de materia en el objeto como masa y a la fuerza que éste ejerce como peso, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Aunque en la Tierra son lo mismo, pero tenemos que hacer esa distinción porque es una distinción crítica. Entonces, cuando hablamos de la segunda ley, estamos hablando de que la fuerza está atada a el movimiento del objeto. Eso quiere decir que mientras más masivo el objeto, más fuerza se necesita para moverse o para detenerse. Y mientras más acelere el objeto, más fuerza acumula, ¿sí? Entonces, aquí es donde se pone un poquito medio espinoso, porque básicamente vamos a ver dos variables importantes, la aceleración y la masa. Y dependiendo qué tan rápido acelere un objeto, así acumulará de fuerza. Y depende qué tan masivo sea un objeto, así la fuerza necesaria para moverlo. Pensemos, por ejemplo, en una bala. Una bala es relativamente ligera. ¿Qué pesará? ¿Unos 2 gramos, 3 gramos, más o menos? No sé. Entonces, si yo, por ejemplo, con mi mano, con mi poca fuerza, yo le aviento una bala a alguien, lo más que le puede hacer es un moretón, ¿sí? Porque la aceleración que lleva, pues no es mucha. Ahora, si utilizo un arma con la bala, esa aceleración va a ser muchísimo más grande. Y al llevar tanta aceleración, lleva más fuerza y va a causar más daño. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en un objeto grande, pero ligero, va a ser muy fácil moverlo y vamos a ocupar poca energía. Pero si tenemos el mismo objeto y ese objeto está hecho, por ejemplo, de concreto, quizás no tengamos nosotros la fuerza suficiente y no se va a mover. Entonces existe esa relación entre qué tan rápido acelera y qué tan grande es para entonces decir que lleva una fuerza. Y ya ahorita con las matemáticas se va a ver un poquito más claro. Pero básicamente, como dice en la nota, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Y como les digo, esto se va a ver más claro ahorita que hagamos cuentas. Ahorita puede ser un poquito confuso, pero espero que el ejemplo tétrico de la bala ayude un poquito a visualizarlo, ¿no? Entonces déjenles doy un momento. El dibujo, pues no ocupan hacerlo. Pues aquí, este, podemos decir pues que la fuerza depende de qué tan masivo sea el objeto, ¿sí? Y básicamente la fórmula
para calcular la fuerza es masa por aceleración. Masa en este caso la vamos a representar en kilogramos y la aceleración la vamos a representar en metros sobre segundo al cuadrado. La unidad de la fuerza se llama newtons y newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, la masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. El peso es la fuerza del objeto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer esa distinción. Masa es la cantidad de materia. Peso es la fuerza del objeto. Básicamente, la cantidad de fuerza con la que cae, específicamente, ¿sí? Entonces, una vez más, la masa es la cantidad de materia. El peso es la fuerza con la que cae, ¿sí? O la fuerza con la que golpea, pero en términos generales el peso es la fuerza con la que cae. Aquí en el planeta Tierra, todo cae a una aceleración constante, sin importar la masa del objeto. Ok. Lo que va a variar en cuanto a la fuerza es por la masa. Entonces, es lo que les decía, por ejemplo, de una bala. Ujú. Si yo dejo caer una bala y una bola de, ¿cómo se llama? Esa cosa, ese plástico blanco. Ah, unicel, sí, gracias. Unicel. Ajá, sí, unicel. Los dos van a caer con la misma aceleración. Sin embargo, como la bala tiene más masa que la bola de unicel, va a caer con más fuerza. O sea, va a pegarle con más fuerza al piso. Pero la aceleración va a ser la misma. Porque Ok, aquí la fuerza es proporcional a la masa. Entonces, mientras más masa, más fuerza. ya entendí. Ok, gracias. Sí, de nada. Ahora, cuando se trata de un movimiento horizontal, ahí cambia un poquito la cosa, Mm. ¿sí? Ya le puedo cambiar. ¿Y todo eso se hace en ecuaciones, profesor? Sí, Ok. nada más que nosotros nada más nos vamos a enfocar en las más sencillas. Pero sí, todo esto se hace en ecuaciones. Mm. Ya terminé yo de copiar. Muy bien, Ya, maestro. ¿ya? Gracias. ¿Todos? Entonces también tiene que ver mucho el ángulo en el que cae o el ángulo en el que se desplaza. Esta es la rampa de Galileo. Este, creo que les enseñé. Ah, no, creo que no. O ya ni sé. Un video donde básicamente, dependiendo del ángulo de la rampa, la aceleración cambia. Bueno, no la aceleración, sino la rapidez con la que cae, porque les digo, la aceleración pues es la misma. Pero básicamente, el ángulo tiene también mucho que ver. Entonces, un objeto que cae, de manera vertical va a tener una aceleración mayor a un objeto que está completamente horizontal. Horizontal, pues no va a moverse y ya dependiendo el ángulo va a ir cambiando la velocidad. Entonces, también eso tiene que ver, se le llama momento angular, pero el momento angular nosotros no lo vamos a calcular aquí. Entonces aquí básicamente,
Para Newton, la fuerza de gravedad era como una atracción, pero para Einstein no es así. En sí no vamos a hablar ahorita de Einstein, nos vamos a enfocar en Newton. Porque básicamente para Newton, un objeto masivo atraía a un objeto más ligero. No funciona así 100%, pero nos vamos a enfocar más o menos en esa idea por el momento. Ahora, pensamos nosotros en la Tierra, y la Tierra pues es un objeto muchísimo más masivo que nosotros. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a caer hacia el centro de la Tierra, sin embargo, el suelo nos detiene. Entonces, nosotros estamos constantemente cayendo a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, con poquitas variaciones en los polos y en el ecuador, pero en promedio esa es la aceleración con la que estamos cayendo. Entonces, cuando vamos a calcular la fuerza de un objeto en caída libre, vamos a utilizar esta aceleración, porque todos los objetos en el planeta Tierra van a caer de esta manera. Ahora, esta aceleración va a variar de planeta a planeta, ¿sí? Por ejemplo, en Júpiter, esta aceleración es muchísimo más grande. Entonces, nosotros nos aplastaríamos con nuestro propio peso. ¿Por qué? Porque aunque nuestra masa se mantiene constante, la aceleración con la cual caeríamos hacia el centro de Júpiter es muchísimo mayor. Y es donde les explico esta conexión entre la aceleración y la fuerza, entre la masa y la fuerza. ¿Sí? ¿Le puedo cambiar? No. Sí, sí. Sí, ¿Eh? ya. Después tenemos la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton la oímos mucho en la cultura popular. Nos dice que cuando hay una acción, habrá una reacción igual y en la dirección opuesta. El ejemplo que les pongo aquí todo el tiempo es ¿qué es lo que pasa cuando no nos fijamos en la puerta corrediza y nos pegamos en ella? ¿Qué pasa ahí? Rebotamos. Rebotamos. Si lo ponemos desde el punto de vista de Newton, nosotros al caminar hacia el vidrio, aplicamos fuerza a ese vidrio. Y lo que hace el vidrio es responder con la misma fuerza hacia la dirección opuesta. Entonces, básicamente, el vidrio nos empuja. Y eso es lo que hace que rebotemos. Lo mismo ocurre con una pelota. Nosotros aventamos la pelota, impacta el suelo, y como esta es elástica, el suelo responde con la misma cantidad de energía en la dirección opuesta, perdón, y hace que la pelota rebote, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la tercera ley de Newton, de que por cada acción hay una reacción igual en la dirección opuesta. Ahora, igualmente, a veces nosotros podemos poner más energía de la que podemos resistir. Allí a veces es donde nos quebramos un hueso, ahí es donde a veces se quebra el vaso que se cayó y pasan esas otras cosas. Porque básicamente un objeto, por mera aceleración, puede poner más fuerza de la que su masa también puede resistir. Entonces, a la hora de que existe esa respuesta y se regresa esa energía, es donde pueden pasar cosas nefarias, ¿no?
Entonces, igual para la tercera ley no vamos a utilizar matemáticas, aunque sí existen y sí las hay, pero no para nuestro propósito. Nada más las únicas matemáticas que vamos a hacer es de la segunda ley. Entonces, estoy un momentito. Toda la materia tiene masa y el peso es la fuerza que ejerce esa masa. Entonces, cuando nosotros rebotamos es porque el objeto con el que chocamos nos está regresando la fuerza que le aplicamos. Oh, ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que nos empujan y nos empujan con la misma fuerza que nosotros iniciamos. Entonces, si el objeto con el que chocamos es lo suficientemente fuerte para resistirnos, nos va a regresar la energía. Y si no es lo suficientemente fuerte para resistirnos, pues se va a romper y nosotros vamos a caer de boca. Pero básicamente así es como funciona esto, ¿no? De que cuando un objeto recibe energía o fuerza, esa fuerza va a ser regresada con la misma intensidad, si es que el objeto es capaz de resistir. Volviendo oh. una vez más al ejemplo de la bala, ¿no? Nuestra piel, nuestro hueso, pues no es lo suficientemente fuerte para resistir la bala, así que esta atraviesa nuestro tejido, pero un chaleco que es diseñado para eso, pues sí va a aguantar. Por eso es Entonces, que atraviesa nuestra piel porque no somos ah, duros, somos frágil. no, pues no aguanta. Ajá. Ah, La fuerza que trae es demasiado fuerte para resistirla. Entonces, en este caso, nuestra piel pues va a intentar rebotar la bala, pero no tiene la fuerza suficiente o no tiene la masa suficiente o la densidad suficiente, así que pues va a atravesar. En el caso, por ejemplo, de la puerta de vidrio, donde pues es lo suficientemente fuerte para resistirnos, entonces le aplicamos fuerza y esa fuerza se nos regresa y es lo que hace que retrocedamos o lo que hace que rebotemos. Entonces acuérdense que el peso básicamente es la fuerza que aplica esa masa y la masa es nada más la cantidad de materia. Y en este caso de la tercera ley dice que si aplicamos fuerza a un objeto, este objeto nos la va a regresar de la misma manera en dirección opuesta. ¿Sí? Básicamente, en términos de física, el que se lleva se aguanta. Y cuando no aguanta, se rompe. como se nos regresa, ¿verdad? Sí, sí, Maestro, sí. y en el caso de, por ejemplo, en un choque de dos carros, como es la misma fuerza, a veces no se mueven mucho, ¿verdad? O cuando son impactos de frente. Ah, Entonces, sí. como hay que, Pues básicamente depende la velocidad con la que viajen y depende la masa de los automóviles. Entonces, aquí las fuerzas básicamente van a estar desequilibradas. Y aquí es donde aplicamos un concepto que se llama fuerza neta, donde básicamente las fuerzas se contrarrestan una con la otra. Más aparte, se aplica otro concepto donde al regresarse las fuerzas, estas se elevan al cuadrado. Entonces, ahorita les voy a demostrar un choque, donde vamos a ver básicamente esto en la vida real. Sí, muy bien. Ay, no, profe, ya le tengo miedo a los choques. El 20 de febrero me chocaron de nuevo y fue bien feo y ya estoy asustada de eso. No, pues no se asuste. Ya puedo continuar. Sí, profe. Sí, todos. Sí.
La otra manera en que podemos ver la tercera ley es con el cohete. Básicamente, el cohete aplica fuerza al suelo y el suelo regresa esta fuerza y es lo que hace que el cohete se levante. Entonces, aquí se aplica la tercera ley de Newton para el cohete. Pues vamos a empezar sencillito, ¿no? Este, Dice, un objeto con una masa de 36 kilogramos lleva una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Mm. Aquí lo único que vamos a hacer es calcular la fuerza, no dice qué fuerza lleva. Aquí podemos asumir que el movimiento es vertical. Y aquí nada más voy a hacer el dibujo para ilustrar, no ocupan ustedes hacer el dibujo ni nada. Entonces tenemos un objeto. Este objeto tiene una masa de 36 kilogramos y lleva una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Así nada más. Masa por aceleración. La masa se da en kilogramos, ¿sí? Aquí nos dice. La aceleración, pues se da en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nos dice. Entonces, fuerza es igual a 36 kilogramos por 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos la multiplicación, que la voy a hacer en la calculadora. 36 por 4.5 y eso es igual a 162. Fuerza es igual a 162 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O 162 newtons. ¿Sí? El newton es la unidad de la fuerza. ¿Sí? Un newton es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, básicamente, aquí vamos a expresar la fuerza como newtons, ¿sí? Entonces, así de simple y sencilla es esta fórmula. Hoy no los voy a poner a hacer álgebra, más bien hoy no vamos a alcanzar a hacer los problemas. Entonces, el lunes vamos a poner en práctica esto, porque hoy creo que ya una hora no es suficiente, porque quiero que, pues básicamente se pongan a explorar. Igual, vamos a hacer ahora un ejemplo donde hay caída libre, ¿sí? Entonces, en lo que ustedes copian esto, yo escribo el otro problema. Ok. Ahora, en el segundo ejemplo, este, dice que es en caída libre. Ahora, acuérdense que aquí en el planeta Tierra
todo cae a la misma o con la misma aceleración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en caída libre, aquí, estamos hablando que vamos a utilizar a la gravedad como aceleración, ¿sí? Entonces, en este caso, fuerza es igual a masa por gravedad, porque la gravedad es con lo que está acelerando el objeto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean caída libre, o que cae libremente, o que cae, y no se menciona del momento angular, podemos asumir que la caída es completamente vertical, o sea, de 90 grados, y y es aquí en la Tierra, a menos de que diga que es en otro lado. Entonces, básicamente, aquí vamos a sustituir la A por la G y va a ser fuerza igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, a la hora de que voy a sustituir mis valores, va a ser fuerza igual a masa, que son igual 36 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, fuerza es igual a 36 por 9.8 y nos da 352 punto, ¿qué? 8, gracias. Newtons. Ahora quiero que noten algo. Quiero que noten algo. En estos dos problemas, en estos dos problemas, la masa es la misma. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, 36. sí, Ahora, porque son 36. sí notan que la diferencia en aceleración va a hacer que la fuerza suba. Ujú, bastante. Y sí notan que, que no solamente sube el doble, sino que sube un poquito más. O es un poquito menos. A ver, ¿quién hace la cuenta? 162. poquito más. Son 224, 324 es poquito menos. Poquito menos. Ajá. Entonces, aquí podemos ver esos factores también, a la vista, ¿no? A 4.5 metros sobre segundo son 162. A 9.8 son 352.8. 352.8 entre 162. No es un poquito más del doble. Sí, es un poquito más del doble. Oh, ok. 2.17. Entonces, como ven, aquí tiene que haber esos factores, ¿no? Entonces, mientras más rápido se mueva un objeto, aunque tenga la misma masa, más fuerza va a llevar, ¿sí? Entonces, existe esa relación entre qué tan rápido se mueve y qué tanta fuerza lleva, ¿sí? Mm. Entonces, en el caso, por ejemplo, del choque de un automóvil, regresando a ese ejemplo, y esto no lo hagan nunca, ¿eh? Pero es un ejemplo de que si, por ejemplo, viene un camión a 35 millas por hora y yo voy en uno de esos carritos Chevys a 60 millas por hora, a la hora del impacto, el carro que lleve más fuerza es el que le va a ir menos peor. Entonces, si por ejemplo el camión fuera a 30 y el Chevy fuera a 30, el camión iba a ser pomada al Chevy. Pero si el Chevy va al doble de la velocidad,
Entonces, al sumarse las fuerzas netas, el Chevy no va a salir tan mal, ¿sí? Aunque bueno, depende la proporcionalidad de la masa también, o sea, aquí no estoy tomando en cuenta la masa, pero así en idea, si un objeto ligero lleva una gran velocidad, puede alcanzar la misma fuerza que un objeto más pesado. Ahora, el otro problema es, ¿aguantará el Chevy que le regresen toda esa energía de regreso? ¿Quién sabe? Pero básicamente podríamos ilustrarlo de esa manera. Y aquí matemáticamente lo podemos ver, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos a ver, tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Yo Ah, multipliqué 162 por 2. No era así, ¿verdad? no, es entre. Dividió 352 entre 2. Bueno, dividí 352.8 en 362 Oh, ok. y es lo que me salió. Ay, aunque aquí sí, no, sí es proporcional. Sí es proporcional. Entonces, básicamente, Okay, la diferencia over entre here, aceleraciones Tyler. es 9.8 y 4.5 es 1.17. Entonces, aquí sí es proporcional, siendo pues la misma masa, ¿sí? Entonces, aquí es el doble de la aceleración, por lo tanto, es el doble de fuerza, siendo pues la misma masa. Ya más adelante vamos a hacer ejercicios donde vamos a tratar de igualar las fuerzas con masas diferentes. Pero mientras es la misma masa, este, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, si la masa es constante, pero duplico la aceleración, la fuerza va a duplicarse, ¿sí? Entonces, es un concepto que es un poquito difícil de entender en nuestra mente, pero es algo que más o menos debemos adaptarnos. Entonces, la fuerza es proporcional a la aceleración cuando la masa es constante. O sea que mientras más recio, más fuerte pega. Eso es todo, eso es todo en pocas palabras. Preguntas. Yo tengo dos preguntas porque el primer ejercicio no lo logré ver, no estaba atenta, pero en Ajá. el último usted le puso que la gravedad es de 9.8. Sí, ¿Siempre la gravedad va a ser eso o en eso el va a plan, variar? en el planeta Tierra siempre va a ser 9.8. A menos de que le digan que es en Júpiter o es en la Luna, entonces ahí va a variar. Pero si es en caída libre en la Tierra, la gravedad es una constante. Así que sí, es el mismo número. Ok. Y cuando le pone Newton, ¿de dónde le sacó Newton? Ah, eso fue lo que expliqué precisamente acá. Cuando Oh. multiplicamos kilogramo por metro por segundo al cuadrado, esa unidad se le llama newton y es la Mm, unidad de la fuerza. Aquí está en la nota. Entonces, un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado se le llama newton y el newton es la unidad de la fuerza. Entonces, todas las fuerzas nos van a dar en newtons si las hacemos métricas. ¿Sí? no. Entonces, de los problemas que vamos a hacer aquí en el salón, todas las prácticas pues, van a ser métricas. ¿Sí? Entonces, es importante entender el concepto de la fuerza para poder entender el concepto del poder, para poder entender el concepto del trabajo. Más bien del trabajo y luego del poder. ¿Sí? Y ya después vamos a hablar de las revoluciones y todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ahí tengo un poquito de duda en esta expresión de Newton. ¿Por qué se le llama Newton? Disculpe la pregunta, ¿Por- ¿no? No está bien, porque él la descubrió.
O sea, le ponen el nombre de la persona que lo descubrió y como Isaac Newton descubrió este concepto, por eso se le llama Newton. No tiene otra explicación. Ok, gracias. Sí. O sea que las unidades son, como les decía, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero para no escribir todo eso es newtons, porque él lo descubrió. Entonces está su nombre. Y Sí. segundo al cuadrado es por la aceleración. Por la aceleración, sí. Ok, gracias. O sea que es el desplazamiento de un kilogramo en un metro en un segundo cuadrado. Eso es un newton. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, maestra, gracias. ¿No? Muy bien. Pues como les digo, ahorita no tenemos tiempo ya para el ejercicio. Entonces, eso ya lo vamos a hacer el lunes. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos entonces. Gracias. Una pregunta más, Gracias, profesor. Sí, profesor. de Gracias, nada. maestra. Hasta el lunes. Gracias igualmente. Gracias, maestro. Dios la Dios te bendiga. Igualmente, Gracias, adiós. buen día. Igualmente, adiós. Buen día, feliz fin de semana para todos. Igualmente, adiós. Gracias, Adiós. igualmente.